Venim aquí perquè fa aquí les seves teràpies a la logopeda, la teràpia física i tot això perquè, com sabeu, aquest centre és per persones amb discapacitat i aquí l'estan ajudant a avançar una mica més. Ella va ser una de les que pitjor ho va portar perquè a part d'agradar-li venir aquí també li agrada anar a l'escola, sobretot perquè juga molt amb els nens, amb els professors i li agrada venir. Així que sortir, estar tota l'estona tancada a casa no va ser cap experiència positiva per ella. Nosaltres ho podíem fer tot per online i després enviar-ho per correu. I la mare tenia que sortir a treballar. La dificultat una mica era quan tenia que tornar. Com estaven en confinament en aquell moment, tenia que tancar-los al saló fins que la mare anés a dutxar-se a la dutxa. I això a la Maria no li agradava perquè preferia arribar i abraçar la mare. Cuando llegó el confinamiento teníamos claro de que había que buscar alguna solución. Obviamente no podíamos dejar de hacer el servicio. El primer servicio fue atención, en este caso a nivel telefónico o a través de videollamadas. Teníamos sesiones directamente con los usuarios, igual que incluso facilitábamos el material a la familia a domicilio. Y ahora, un poco con la previsión de lo que puede venir a ocurrir, lo que hemos empezado a desarrollar es, a través de una aplicación educativa, podemos hacer una intervención interactiva a través de la videollamada, compartiendo pantalla de contenidos psicoeducativos. Se han vivido esta situación con muchísima angustia. Hay casos hay casos livianos, aceptables, fáciles, entre comillas, dentro de la dificultad, y otros que eran mucho más complejos. El tema de la visibilidad, no solamente en el ámbito social, nosotros puntualmente en lo que es en la escuela, de ahí el tema de la escuela inclusiva, ahora que está muy de moda con la ley CELA y toda esta problemática, obviamente el tema es visualizar la discapacidad, y obviamente que no son personas igual que el resto, tienen los mismos derechos igual que el resto, y obviamente tienen que ser visibles en todos los entornos laborales, escolares, sociales, y obviamente tener un día que marca pone un foco sobre esa dificultad ayuda mucho a que eso se pueda integrar en la sociedad.